dificultades económicas por las que estamos atravesando, no nos vamos a cansar de pediros que os hagáis el que ayudéis económicamente esta radio. Decíamos que además de este maratón de 25 horas en las que hemos querido hacer un llamamiento en torno a la situación de la radio, hemos querido también hacer un llamamiento a la resistencia ante la posverdad, ante la manipulación informativa y, por supuesto, resistencia ante ese fascismo que hoy viene disfrazado de populismo, pero que es igual de peligroso. Y precisamente para hablar de este último tema, de estos fascismos del siglo XXI, podríamos denominarle, hemos querido invitar a nuestro programa a Toni Ramos, integrante de Alternativa y activista contra el racismo y el fascismo, que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Arratsaldeon, buenas tardes, Toni. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Hablamos, decíamos nosotros, lo acuñábamos como ese fascismo del siglo XXI, un fascismo que, bueno, pues que muchos queríamos derrotado, pero que parece que se va haciendo fuerte en este sistema cada vez más racista y excluyente, ¿no? Sí, se va haciendo fuerte, además, basándose precisamente en eso, ¿no? En el racismo que tenemos, en parte oculto dentro de nuestra sociedad, ese racismo y esa xenofobia, y se está basando en eso para hacerse cada vez más fuerte a nivel europeo, sobre todo, y también en Estados Unidos, ¿no? Pues en Estados Unidos y en toda América, porque hay que recordar también la victoria de Bolsonaro en Brasil. Y se basa sobre todo en eso, en el racismo, en la xenofobia y en despertar ese racismo que hay intrínseco en la sociedad. Un fascismo que, como bien dices tú, se basa en ese racismo latente que hay en la sociedad, pero que ya no utiliza ese discurso de antaño, ¿no? Ese discurso de la supremacía racial o del antisemitismo, ¿no? Ahora parece disfrazar ese discurso de otra manera, ¿no? Lo vende de otra forma, podríamos decirlo así. Es la forma de propagarse, ¿no? Ya no vende realmente, en términos políticos, no vende ya ese racismo biológico que había antaño, ¿no? Ese racismo biológico del fascismo de entreguerras. Y ahora se intenta disfrazar ese racismo hablando de incompatibilidades, ¿no? Sobre todo, pues, incompatibilidades entre culturas, incompatibilidades entre religiones, eso típico que dicen, no, si está muy bien que sean de otra cultura, pero aquí no caben, ¿no? Aquí son incompatibles con la nuestra, esa diferencia entre el nosotros y el ellos, que oculta en sí mismo esa supremacía racial de antaño, del fascismo de entreguerras. Claro, al final están basándose en una supuesta incompatibilidad cultural, pero siempre poniendo la suya o la nuestra, la de Occidente, por encima de la del resto de culturas, ¿no? De la gente que viene a buscarse la vida aquí al ya mal denominado primer mundo, ¿no? Exactamente, eso es así de claro y así de triste. Se basan en eso, en esa supuesta incompatibilidad que no es tal, en ese rechazo a la multiculturalidad y en todo eso que en realidad oculta en sí mismo precisamente la supremacía racial o la supremacía de culturas. No lo dicen, porque no se dice así, no se dice que nuestra cultura es superior a la de ellos, pero sí se deja entrever eso, sobre todo haciendo esa diferenciación, ¿no? Entre que existe en este mal llamado primer mundo, como tú bien has dicho, un nosotros y un ellos, y el nosotros somos los católicos blancos que llevamos aquí generaciones, y el ellos son estas personas que vienen de fuera y que no tienen nada que ver con esta tierra, con este nosotros, con esta cultura nuestra, etcétera, etcétera. Decíamos que se basa en esa incompatibilidad de culturas y parece haber cambiado ese antisemitismo, ¿no? Ese antisemitismo con los judíos por una pocas veces disimulada islamofobia, ¿no? Ese ataque al Islam, a la cultura islámica, aprovechando un poco pues también las coyunturas políticas que se están dando a nivel global, ¿no? Sí, de algo se caracteriza los fascismos es que siempre están buscando un chivo expiatorio también entre las minorías, un chivo expiatorio que no se pueda defender y que no tenga esa posibilidad de organización que puede tener otras minorías que estén en la sociedad, y en este caso pues es precisamente el Islam, y como bien has dicho, aprovechando precisamente pues esto, ¿no? Esa invasión por parte de Occidente a países de religión musulmana,
que ha tenido como reacción pues algunos ataques por parte de radicales islamistas en Europa. Y basándose en eso, todo el Islam es malo, todo el Islam es incompatible y todo el Islam hay que combatirlo. Hemos nombrado, Tony, dos de las patas que a nuestro entender, o al quienes está transmitiendo este programa, unen al fascismo del siglo XXI, que sería esa incompatibilidad cultural y esa islamofobia, pero tampoco hay que desdeñar el papel que ellos le dan a la mujer, ¿no? El papel que le dan sobre todo al feminismo que según ellos pues les está poniendo en la picota, ¿no? Sobre todo a los hombres. Es evidentemente el feminismo, bueno, desde las izquierdas siempre lo hemos dicho, ¿no? Que no hay revolución sin feminismo, no puede haber, no existe, eso es incompatible con el propio hecho de buscar una revolución desde la izquierda y eso molesta, y desde luego que sí, hay que tener muy en cuenta a los movimientos feministas en la lucha contra el fascismo y contra el racismo y esto porque precisamente son los movimientos feministas los que más pueden aportar y quien más va a aportar, desde luego, estoy convencido, contra este tipo de gente, que es donde más pueden ver que les invaden precisamente desde el feminismo, ¿no? Que más les invaden o que más daño les pueden hacer, porque no están el antirracismo, por ejemplo, no está tan bien organizado y también estructurado como sí que lo está el feminismo, que aunque todavía le queda mucho recorrido por hacer, pero hay que darse cuenta de que el feminismo sí que ha conseguido en los últimos años hitos históricos y la prueba está en el 8 de marzo, ¿no? En las movilizaciones del 8 de marzo, y la prueba está también en que precisamente han sido los movimientos feministas los que más se están oponiendo y los que están saliendo a la calle contra Bolsonaro en Brasil. Claro, al final esa revuelta, como bien dices tú, tiene que ser feminista o no podrá serlo dentro de las alternativas de la izquierda que estamos construyendo, pero quizás y dejando un poco de lado este fascismo del siglo XXI del que hablamos y entrando un poco en reivindicaciones como el feminismo, quizás al antirracismo que decías tú que le faltaba un poco, le falta a la lucha del antirracismo, le falta un poco esa transversalidad, ¿no? Implicar a todo el mundo más allá de las clases, más allá de los estatus, más allá de la capacidad de cada cual, ¿no? Sí, exactamente es eso. Yo por eso menciono tanto el feminismo cuando hablamos de la lucha contra el fascismo, precisamente porque el feminismo sí que ha conseguido dentro de las izquierdas ser completamente transversal. O sea, a día de hoy no hay ninguna organización de izquierdas que no se autodefina como feminista. Incluso el feminismo llega a vender. Hay grandes marcas comerciales dicen que son feministas o sacan anuncios feministas precisamente para vender, e incluso la derecha, aunque no lo sea, también se autodefine como feminista en muchas ocasiones, y eso es lo que falta al antirracismo y al antifascismo, conseguir ser plenamente transversal, sobre todo en la situación en la que se vive en Europa en estos momentos, que cada vez hay un auge mayor de la extrema derecha y de los ideales o supuestos ideales xenófobos y racistas. Si te parece, entramos un poco ahí a ese tema, al auge de los fascismos en Europa, en Estados Unidos y también en América Latina. Nombrabas tú la victoria de Bolsonaro en Brasil. ¿Por qué se está produciendo este auge de estos grupos fascistas? ¿Qué les está llevando a ese crecimiento, al calor de que están creciendo estos grupos? Pues sobre todo se hacen valer del populismo, ¿no? Y de los discursos populistas cargados de mentiras, porque muchos de ellos están cargados de mentiras que ni ellos se los creen, ¿eh? O sea, ese discurso populista del Frente Nacional de hace unos años, creo que fueron en las elecciones de 2012 o así, que hablaba de la subida de impuestos para los ricos, la bajada de impuestos para los pobres, lo que estamos viviendo ahora últimamente, ¿no? Con los chalecos amarillos, también hablaban en el 2012 de la bajada de los carburantes, pues una serie de mentiras populistas que lo que buscan es precisamente ir enganchando a gente que no son precisamente de derechas, y los van captando de las clases más populares, de las clases más empobrecidas,
y sobre todo también de las clases medias. Los que más votos le dan son precisamente las clases medias. Hablabas tú de la gente más empobrecida, de la gente que con menos recursos que acaba viendo en estos grupos, en el Frente Nacional, hablabas tú del EP, ¿no? O en otro cualquiera en Europa como una alternativa. Pero quizás también lo sería, también lo es, y hacemos un poco de autocrítica porque la izquierda no parece haber hecho bien, no estamos haciendo bien nuestro trabajo en esos grupos de la sociedad que se encuentran más jodidos, ¿no? Dada esta crisis económica, ¿no? Esta vuelta de tuerca del capitalismo. Sí, el discurso de los nuevos fascistas del siglo XXI es un discurso visceral, ¿eh? Es un discurso que no tiene argumento y que lo que llama mucho es a la sensibilidad de las personas, ¿no? Ese discurso de estos que vienen de fuera nos vienen a quitar nuestros recursos o nuestra protección social, o vienen a ir al médico sin tener derecho a hacerlo, y bueno, todo este tipo de cosas nos llegan más a los sentimientos, y de eso es de lo que se valen. Desde las izquierdas siempre hemos elaborado demasiado nuestro discurso, que no digo que no haya que hacerlo, que hay que hacerlo desde luego, pero es un discurso bastante más elaborado, que necesita más pensamiento crítico, y el fascismo pues se basa más en lo visceral y es capaz de llegar más. Yo pienso que esa es una de las cuestiones que habría que pensar desde las izquierdas para nosotros también ser más viscerales a la hora de emitir nuestros discursos y que sean más fáciles o más entendibles. Claro, porque estos grupos, dando un vistazo por todos ellos, manejan muy bien los medios de comunicación, ¿no? Esa proclama política que decías tú, que apela siempre a las emociones primarias, y más todavía en una política en la que hoy día pues parece basarse sobre todo en el titular de prensa, y precisamente en apelar a eso, ¿no? A las emociones primarias, ¿no? A los sentimientos de la gente, en lugar de a las ideas o a las propuestas elaboradas que planteabas tú. Sí, los medios de comunicación, hay que decirlo, tienen mucha culpa de todo esto, el darle la opción a estos fascistas de emitir sus discursos, como he dicho antes, cargados de mentiras y viscerales y que lleguen a la sensibilidad de las personas. Bueno, pues el darles esa posibilidad es desde luego que ha hecho también que llegue a más gente este tipo de cosas, ¿no? Y por parte nuestra, en este sentido sí que poco se podría hacer, quitando los medios de comunicación como vosotros, ¿no? Alternativos, que sí que nos dan la palabra o que sí que son más críticos. Poco se puede hacer, a no ser que sea exigir de alguna forma a estos medios de comunicación que no les den cancha y que no les den espacio televisivo o espacio escrito o espacio radiofónico. Claro, porque por ejemplo en el caso de Vox es un paradigma decir que le quieren hacer el vacío y ser el titular de prensa durante toda una campaña electoral y los días posteriores, ¿no? Es una contradicción de cabo a rabo, sí, que a Vox le quieren hacer el vacío. Ojalá fuera así, habría que hacerle el vacío a Vox, porque los fascistas no deberían tener cabida en ningún medio de comunicación, y que se quejen de eso, pues ojalá se quejaran de eso siendo realidad. Bueno, esperemos que sea una realidad y que se les haga el vacío como corresponde en los medios de comunicación. Esa sería una de las propuestas para ir frenando esta lacra, y quizás pasamos a la parte más importante y también más complicada de esta historia de este problema de los fascismos del siglo XXI, un problema que, recordémoslo, gobierna ya en muchos estados y que tiene muchos votos en muchos otros, ¿no? ¿Qué hacemos ante esta gente, Tony? ¿Cómo paramos a estos grupos fascistas de nuevo cuño? Pues es difícil. Lo primero que habría que hacer es hacer un análisis bastante exhaustivo de qué es lo que ha propiciado que la extrema derecha tenga tanto auge y suba tanto, y qué es lo que, como hemos comentado antes, ¿no? Un par de cosas, ¿no? Pues qué es lo que hemos hecho mal o qué es lo que no hemos hecho. Yo creo que, entre otras cosas, lo que se ha hecho mal ha sido intentar invisibilizar al fascismo.
bajo mi punto de vista y sin hacer un análisis tampoco demasiado exhaustivo, ¿no? Mirando la cosa un poco desde arriba. Creo que eso de intentar invisibilizarlos, de dejar que se manifiesten, porque al final son 4, y este tipo de cosas, al final esos 4 acaban siendo 5, acaban siendo 10, acaban siendo 20 o acaban siendo unos cuantos, ¿no? Y sí que hay que llamarle a las cosas por su nombre, también en el sentido de ese discurso visceral que tiene la extrema derecha, o de ese discurso irracional, bueno, pues utilizar también su misma irracionalidad, no para proclamar, digamos, nuestra ideología desde la izquierda, sino precisamente para atacarles, ¿no? Decir, mira, estos de Vox son racistas, y lo han sido siempre, y son fascistas, y lo han sido siempre, y son, xenófobos y machistas, etcétera, etcétera. Y apelar un poco a ese discurso también visceral por nuestra parte, no para hacernos entender o desde nuestro punto de vista, desde nuestra ideología, sino precisamente para atacarles a ellos. Podría ser otra, y bueno, se me ocurren muchas más, también como el hecho de hacer un frente unitario contra el fascismo y el racismo, ¿no? Se habla mucho ahora que ha subido Vox o que ha entrado Vox en las instituciones en Andalucía, de hacer un frente desde la izquierda. Yo creo que habría que ampliar un poco más, ¿no? Porque a las personas de izquierdas ya las tenemos convencidas, a las personas de izquierdas politizadas, digamos, ya las tenemos convencidas, y yo creo que habría que extenderlo un poco más, y no solamente a las personas de izquierdas, sino, bueno, pues a cualquier tipo de asociación, movimiento social, sindical, incluso asociaciones de vecinos, clubes deportivos, en oponerse al fascismo y en llamar a las cosas por su nombre. Suelen decir que la verdad es revolucionaria, y una manera de empezar esa propuesta, esa revolución es, como bien dices tú, Toni, llamarle a las cosas por su nombre, llamar a los fascistas pues como lo que son. No sé si nos dejamos alguna cosica en el tintero, Toni, con este tema de los fascismos del siglo XXI. No sé si en este repaso, en estos 17 minutos en los que hemos dedicado a este tema, hay algo que se te haya quedado ahí sin plantear, alguna idea que tengas por ahí que quieras comentar ahí, que quieras comentar a la audiencia de Eusko Irratia. Sí, muchas cosas, ¿no? Podría estar hablando largo y tendido sobre esto. Yo creo que sobre todo recalcar en que al fascismo se le hace, o sea, al fascismo se le vence, no se le convence, ¿no? Y al fascismo hay que hacerle frente, y hay que llamar a las cosas por su nombre, y hay que pues intentar conseguir esa unidad. Como digo, no solamente una unidad desde la izquierda, sino que incluso parte de la socialdemocracia también estaría en esa unidad, que se limitaría única y exclusivamente a la lucha contra el fascismo, y que después cada cual va haciendo su pedagogía por su parte, pero la lucha contra el fascismo y el llamarle al fascismo por su nombre, y intentar, pues eso, que por ejemplo los medios de comunicación no salgan, que por ejemplo los ayuntamientos no les cedan espacio para sus mítines, o un hotel que no les ceda el espacio para una conferencia de Vox, por ejemplo. Llenar de cartas a los ayuntamientos que vayan a hacer una calle para un mitin de Vox, diciendo que eso no se puede hacer porque los fascistas no tienen cabida en el pueblo. Bueno, este tipo de cosas, y desde lo más amplio posible, no solamente desde las izquierdas, sino que ampliarlo bastante más. Yo creo que podría ser un paso adelante, ¿eh? Pues nos quedamos con esa idea, con ese paso adelante, esperando que se vaya extendiendo, que se vaya pues poquito a poquito creciendo, y como decimos, extendiendo ese antifascismo transversal del que hablábamos en esta entrevista. No nos queda más que darte las gracias, Toni Ramos, por acercarte aquí a Eusko Irratia, por charlar unos minuticos con nosotros sobre este tema, y por participar también de este maratón de Eusko Irratia en el que estamos celebrando los 36 años de vida de la radio. Vale, pues muchas gracias a vosotros, enhorabuena por esos 36 años, y eskerrik asko eta zorionak. Vale, hasta la siguiente. Agur, agur.